noches, qué bueno otra vez estar con ustedes en una semana más de nuestras transmisiones y poder llegar a cada hogar, a cada familia. Esperamos que estén bien. Quiero saludarles a Marlene que ya se conectó, espero que esté con las señoritas, con don Alfredo, Nancy Janet, qué bueno saludarte, espero que estés con Carlitos y también con las niñas, con la mamita. Andrea Vargas, Dios te bendiga. Salúdame Albertico, estamos orando por la señora Anita y vamos a obtener esta noche un tiempo de oración por ella. Hilda Gil desde los Estados Unidos, Dios te bendiga, buenas noches. Espero que estés con Freddy. Marlene, buenas noches. Luz, Dari Parra, Dios te bendiga. Claudia, buenas noches, qué bueno tenerte acá. Arelis, Dios te bendiga. Yadira también, qué bueno que estés con nosotros. Don Héctor Camargo, Dios te bendiga. Alvarito Marín, con don Mateo y Marisol, muy buenas noches, esperamos que estés con Marco Antonio. Vamos a dar inicio esta noche. Judy Esther, Dios te bendiga y qué bueno dar comienzo a este tiempo. Así que ya nos alegra mucho tenerles acá y vamos a dar inicio. Queremos saludarlos, queremos bendecirlos, queremos darles las gracias por estar acá en esta noche ya volviendo a la normalidad, como nos hemos dado cuenta en las noticias. Y hoy, bueno, con mis ingenieros otra vez acá de cabecera, don Mateo y don Santi, que me están colaborando para que todo salga de la mejor manera. Saludamos a todas las personas que se están conectando y a las que se vayan a conectar a lo largo de la noche en la transmisión. Y esperamos que esta sea una semana de mucha bendición como la que hemos pasado, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que esta semana es no corta, sino tenemos algunas actividades porque el viernes no tenemos transmisión por causa de la vigilia. Recuerden que el viernes tenemos vigilia. Entonces he decidido tomar el tema de la autoridad, seguir con ella, pero con otra énfasis y pensando en lo que viene la otra semana. La otra semana vamos a tener una capacitación intensiva. Creo que va a tener una invitada acá todas las noches que nos va a estar hablando de muchas cosas importantes y por eso creo que este tema que vamos a abordar es bien importante. Entonces usted vio al inicio cuando teníamos la lámina inicial que decía que vamos a hablar de que somos la luz del mundo y el título para esta noche es Más que organización, somos cuerpo. Más que organización, somos cuerpo. Y usted dirá, ¿y ese título tan extraño cómo es? Ya usted me lo va a entender a medida que vaya hablando. Saludamos también a Naya, a Olguita, a Lady Carolina, buenas noches, a Estelita, a Javier Parra. Dios los bendiga a cada uno de ustedes que se está conectando a esta transmisión. Don Julio Rojas, que nunca falla. Don Julito, buenas noches. Nos gustaría también leer los comentarios, pero sabemos que siempre estás allí. Entonces, más que organización, somos un cuerpo, ¿de acuerdo? Y quiero iniciar ese texto con este versículo bíblico, y este versículo bíblico es el que está en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16, que dice la palabra de la siguiente manera. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. La conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los que las vean o las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en los cielos. Entonces, estamos en ese contexto de entender lo que Dios quiere. Y vamos a seguir en esta noche con todo lo que hay. Y quisiera iniciar con la primera pregunta. Y la primera pregunta para esta noche, para que podamos estar en bendición, es la siguiente. ¿Qué significa que la iglesia sea luz en este mundo? Entonces, cada uno de nosotros, ¿qué entendemos porque la iglesia sea luz? ¿Qué entiendes porque somos la luz del mundo, la sal de la tierra? Dice en el texto de Mateo. ¿Qué significa para ti eso? Somos la luz y suena muy bonito, suena muy romántico si se quiere, pero en realidad, ¿qué significa que nosotros seamos luz en medio de esta sociedad? ¿De acuerdo?
y puede pensarlo teniendo en cuenta pues todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos viendo a lo largo del mundo con todas estas situaciones que se están presentando. Belkis, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Un saludo muy muy especial para Sofi. Olguita Sánchez, también te saludo. Franci Espinel, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros y poder compartir esta noche de un tiempo muy especial de bendición. Entonces, estamos con qué significa que la iglesia sea la luz de este mundo. Ya la pregunta está allí en la pantalla, ya la pregunta está también en el chat. Entonces usted puede ir respondiendo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué he decidido tomar este tema? Porque bueno, ayer en Colombia, no, en Estados Unidos, pues no sé cómo está funcionando la situación, en Australia o en Ecuador también donde nos ven ocasionalmente, pero en Colombia ayer recibimos la noticia de que todo volvía a la normalidad, ¿verdad? Que ya es el autocuidado, la responsabilidad, entonces solamente son muy poquitas áreas de la economía las que están cerradas, tabernas, discotecas, conciertos donde hay aglomeración de gran cantidad de personas, todo eso está cerrado y el resto se abre. Inclusive en eso también las iglesias. Y por eso para mí es tan importante hablar de lo que vamos a mirar en este tiempo, de lo que Dios quiere entregarnos y cómo podemos llegar a esa dirección. ¿De acuerdo? Entonces, en esa nueva normalidad en la que nosotros entramos, donde ya los negocios están abriendo toda la semana, donde tenemos que tener medidas de seguridad. Este fin de semana estaba haciendo unas vueltas y bueno, es no molesto, sino es chistoso entender esto, que ahora para todo lugar al que tú entras tienes que hacer fila, te tienen que tomar la temperatura, hay lugares donde son más relajados y temperatura y sigues, hay otros donde te piden el teléfono, la dirección, donde vives, bueno, de todo te piden, pero tenemos que acostumbrarnos a esa nueva normalidad porque hace parte del cuidado que se está teniendo con todo lo que se está viviendo y en ese sentido, entonces nosotros regresamos nuevamente a esa responsabilidad y hablo como individuos del autocuidado. O sea, usted y yo somos responsables de cuidarnos, somos responsables de mirar cómo estamos en el uso del tapabocas, cómo estamos en el distanciamiento social, cómo estamos en el lavado de las manos, cómo estamos cuando sentimos algún síntoma de gripa o tos o algo y somos responsables en decir, ok, entonces mejor no salgo a la calle, me quedo acá, espero que me parte la situación o continúo. Entonces cada uno de nosotros estamos viviendo esas situaciones en donde tenemos que aprender a generar esa dependencia, ¿de acuerdo? Pero pienso yo que como individuos hay algo más y es que somos la iglesia. Entonces hoy toda la tarde, todo el día, no toda la tarde, sino todo el día estaba molestando a un grupo de servidores de la iglesia que son los que se están preparando para esa apertura de la iglesia, porque tuvimos reunión en la tarde, tuvimos reunión en la mañana también, haciendo preguntas, cuadrando cosas, mirando todo lo que tiene que ver con el protocolo de bioseguridad para llegar a la iglesia. Tristemente, o lo preocupante, no preocupante, sino triste, obviamente por el tamaño de nuestra iglesia, va a ser muy poquito. Entonces yo les decía la semana pasada, 50 personas van a ir a la iglesia. Ok, sí, 50 personas, pues que las 50 personas incluyen los que estamos sirviendo. Entonces saque usted 6 de alabanza, 4 o 5 de sonido, saque los pastores y los servidores, ya nos queda como para 30 personas. Entonces 30 personas es el cupo. Sé que muchos de ustedes no están interesados todo al ver en la iglesia, y tranquilos, no se preocupen, los entendemos, entendemos sus cuidados, sus reservas y les vamos a respetar esa parte y obviamente seguimos con nuestras transmisiones en vivo y los servicios en la iglesia que donde va a haber gente presencial también van a seguir siendo transmitidos, pero en esas 30 personas o 25 personas, no sé todavía, que podamos invitar a la iglesia para que estén con nosotros. Vamos con esas personas a hacer el protocolo de bioseguridad y hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos como iglesia dar ejemplo de la sujeción, de la autoridad, del cuidado, del autocuidado y de todo lo que tiene que ver en cuanto a lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Pero entonces el texto bíblico nos recuerda que nosotros somos la luz, perdón, me fui al versículo anterior, somos la luz del mundo y que estamos en un tiempo de constante evaluación, pero no diría tanto de evaluación, sino somos visibles al mundo, o sea, todo el tiempo nos están viendo. Y resulta que la luz, ¿dónde se hace evidente? La luz se hace evidente en donde hay oscuridad.
Entonces, digamos, voy a colocar el ejemplo. Si usted vive en una casa donde es muy lúcida y prende la luz al mediodía, pues no hay ninguna diferencia porque hay luz y usted prende la luz y no pasó nada. Pero si usted son las 12 de la noche, está en el campo medianoche y tiene la posibilidad de prender una linterna, pues obviamente va a ser muy notoria porque en medio de las tinieblas es donde más se nota la luz. Y eso es lo que dice la palabra acerca de la iglesia, que en medio de las tinieblas que viven nuestras sociedades, en medio de la oscuridad que vive la sociedad en la que vivimos en cuanto a desobediencia, rebeldía, anarquía, peleas, pecados, contiendas, disensiones y todo lo que hay, la iglesia debe marcar la diferencia y debe ser algo diferente. Entonces nosotros somos ejemplo de unidad de fe, somos ejemplo de unidad en cuanto a hermandad, somos ejemplo de obediencia, ¿de acuerdo? Y tenemos que mostrar esa parte. Y dice que la luz que brilla es nuestra obediencia, y haciendo que con nuestra obediencia, con la perfecta obediencia que tengamos, sea el mejor testimonio al mundo para que alaben al Señor, ¿de acuerdo? Ahora, teniendo eso en cuenta, hay un texto que quiero compartir para iniciar el tema en esta noche y que tiene que ver con lo que yo les decía, de que por eso somos más que una institución, somos cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y el texto que va a leer, bueno, los textos que estoy leyendo, la mayoría son de la traducción lenguaje actual. Y en este texto, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 21, dice la palabra lo siguiente: la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesta de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y así la oreja, si la dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podría oír, y si todo el cuerpo fuera oído, no podría oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo, y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Entonces hay una estructura bien especial y bien importante que el Señor coloca con respecto a la parte del cuerpo. Y esa estructura que el Señor coloca con respecto a la parte del cuerpo es entender que somos muchos miembros, ¿de acuerdo? Que ninguno de nosotros puede decir, porque yo no soy el que predico, porque no soy el que canto, porque no soy el que, qué sé yo, está en las cámaras o alguna cosa de estas, no soy del cuerpo. No, todos somos útiles, de acuerdo al talento, de acuerdo al don, de acuerdo a la habilidad, de acuerdo a lo que Dios nos ha entregado, de acuerdo. Un solo miembro no es el cuerpo, pero todos los miembros unidos forman un solo cuerpo. Y esto es lo importante de este tema, y por eso aquí estoy dando el énfasis para poder llegar a eso que quiero hablarles hoy con respecto a la unidad. Ahora, aunque Dios ha establecido la autoridad de diferentes maneras, aunque Dios ha establecido esa autoridad en diferentes aspectos, y lo entendemos como lo veíamos la semana pasada, está el gobierno, y el gobierno existe porque hay un pueblo a quien gobernar, a quien dirigir, a quien mostrarle una ruta o un sendero. Los padres existen porque hay unos hijos, y los padres son autoridad sobre los hijos. Los esposos, la palabra ha colocado a los esposos como cabeza sobre las esposas, y los amos, o en este caso los empleados, tienen, los amos o los jefes tienen personas a quienes dirigen, son los empleados o son los siervos, ¿de acuerdo? Y en esos ambientes, en esos cuatro aspectos que acabo de mencionar, que son en tres énfasis: la familia, el gobierno y la parte laboral, pero que está enfocado en la parte del Estado, la parte del matrimonio, sí, la parte de la familia y la parte de lo laboral, aunque se relaciona a la autoridad y se ve la autoridad, no es su máxima expresión,
porque simplemente son institucionales. O sea, ¿a qué me refiero con institucionales? Son en la institución del Estado, son en la institución de la familia, son en la institución laboral, ¿de acuerdo? Pero no son permanentes, es más, son fácilmente disueltas. Entonces, por ejemplo, Dios nos dice que el matrimonio es para toda la vida. Sí, claro, es para toda la vida. Pero nosotros como seres humanos nos hemos encargado de qué? De cortar, de no seguir adelante, de no ir a esta parte. Los hijos con los padres, pero bueno, se unirá el hombre a su mujer y dejará padre y madre. Llegará un momento donde saldrán de esa unidad o de esa sujeción. Hay un respeto, pero la sujeción ya es diferente. En la parte laboral, usted simplemente sale de un trabajo cuando no se siente a gusto o su empleador lo saca del trabajo si no está a gusto con su trabajo y se rompe esa relación, ¿de acuerdo? Así que esa autoridad y esa obediencia que debería existir existe por un momento, por el tiempo que dure la institución de lo que se ha hecho, que es muy diferente a la parte del cuerpo, que es a donde quiero llegar, ¿de acuerdo? Estas relaciones son de ámbito humano también, son de ámbito de personas, ¿de acuerdo? Y recuerde que nosotros somos seres caídos y aunque queremos caminar en Cristo, tenemos a veces ciertas falencias. Por lo tanto, son relaciones temporales en primer lugar, temporales, duran un lapso de tiempo. Usted no va a tener a su papá o a su mamá toda la vida. Nosotros no vamos a tener, bueno, nuestro esposo o esposa puede morir en algún momento determinado. Los hijos no todo el tiempo van a tener a sus padres y una relación laboral no va a durar para toda la vida, ¿verdad? Entendiendo eso, entonces son temporales y pueden separarse y entender que la sumisión a ellos no es perfecta. No es perfecta porque una sumisión perfecta es una sumisión que dure en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, solo la relación entre Cristo y la iglesia puede ser la plena expresión tanto de autoridad como de obediencia. ¿Por qué? Porque si usted mira su cuerpo, ¿qué pasa si usted se corta la cabeza? Se perdió todo, no hay nada. O sea, no hay forma de disolverla. Y a veces, y eso es lo que va a desarrollar ahorita, usted en su cuerpo no ve rivalidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando y yo cuando hablo gesticulo mucho, entonces estoy moviendo mis manos, ¿de acuerdo? Porque mi mente, mientras que estoy hablando, está mandando una orden, ¿de acuerdo? Ahorita volteé de un lado al otro porque mi mente está mandando una orden, pero no, la cabeza dice no quiero, me quedo mirando para acá, o esta mano dice no me hace usted porque yo no quiero. No, no, todo mi cuerpo está sujeto, hay una sumisión total y toda mi cabeza está en una autoridad plena. Por eso el Señor dice que nuestra relación o la iglesia, más que una institución, es un cuerpo. Y yo quisiera que lo entendiéramos. Dios quiere que esta sea la sumisión. Entonces, desde el dedo meñique de mi pie izquierdo hasta, qué sé yo, lo más importante, mi corazón, mis pulmones, todo lo que tengo, está sujeto a la autoridad de la cabeza, ¿verdad? De lo que Dios ha establecido. Por eso la iglesia no es una agrupación de personas que compartimos solamente la fe o personas que nos amamos mucho, ay hermanitos tan lindos y nos damos abrazos. Ahora para completar, ahorita cuando vayamos a la iglesia, cero abrazos, cero besos, cero estrechones de manos, solamente el codito y llegamos al templo y a bendición. Y salimos del templo y cada uno para su casa porque es la nueva normalidad, ¿de acuerdo? Pero la iglesia es mucho más que eso y es la representación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué del cuerpo de Cristo? Porque Cristo es la cabeza. Porque es la autoridad. No un pastor, no un apóstol, no un profeta, no un evangelista, no un maestro, no alguien que tenga qué sé yo, una unción sobrenatural. No, ningún ser humano puede atribuirse el título de cabeza de la iglesia, porque la iglesia de Jesucristo, que no es una denominación o no es la iglesia de aquí o allá, sino que somos todos aquellos que somos diferentes miembros, tenemos una sola cabeza. Y esa cabeza es únicamente nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza, eso nos lleva a una relación perfecta. Y qué tremenda responsabilidad, porque ahora el Señor quiere que nosotros tengamos esa responsabilidad de ser esa iglesia perfecta como Dios
quiere que seamos, ¿de acuerdo? Las relaciones humanas se pueden romper en un momento determinado. Las relaciones humanas están supeditadas a veces a traición, a defraudar, a dañar, a herir, a maltratar, con el mismo amor que en un momento nos amamos y nos quisimos, al ratico podemos estar odiando, porque tristemente eso es parte de nuestra naturaleza. Pero cuando alguien habla de odiar el cuerpo humano, el cuerpo mismo, pues estamos hablando de que algo que está funcionando mal. Porque generalmente nosotros queremos darles bienestar a nuestro cuerpo, queremos estar bien y nuestro cuerpo se sujeta, como dije hace un momento, ¿de acuerdo? Entonces estamos en esa sujeción. Si yo separo la cabeza del cuerpo, estoy hablando en la parte física, pues simplemente no hay nada. Simplemente nos morimos y se acabó todo. Pero mientras que el cuerpo y la cabeza estén conectados, vamos a caminar en esa dirección. Es por ello que la autoridad y la sumisión se pueden ver de manera perfecta en esa relación, ¿de acuerdo? La autoridad y la obediencia humana son imperfectas en la relación que Cristo tiene con la iglesia. No es imperfecta, sino es perfecta. Y acá hay tres fases que yo quiero entender. En la primera fase ya pasó y fue cuando Cristo vino a la tierra. Y cuando Cristo vino a la tierra, lo que hizo él, recuerdan que yo les expliqué la semana pasada cuando hablábamos de la humillación de Cristo, que eran dos sentidos: la humillación divina, cuando Cristo decide dejar su trono de gloria, su lugar de bendición y venir a la tierra, y su humillación humana, cuando es que decide aceptar la obediencia de ir a la muerte, y muerte de cruz, que era la muerte más humillante. Entonces, en ese momento, Dios se hace cabeza de Cristo. Tiene que esto ser muy importante. Esa fue la primera fase. Entonces, Cristo fue la obediencia absoluta, la obediencia perfecta, y Dios Padre se constituyó en la autoridad perfecta. Ahora, la segunda fase, que es en la que nosotros estamos, en la que la iglesia tiene que desarrollar en estos momentos de crisis, en estos momentos de anarquía, en estos momentos de rebeldía, en estos momentos donde no creemos en las instituciones humanas y mucho menos en sus autoridades, la iglesia tiene que constituirse como esa iglesia que acepta el señorío de Cristo, que acepta que como iglesia se es el cuerpo y que Cristo es la cabeza, y que cada miembro de la iglesia, llámese miembro pensando en una denominación como nuestra iglesia, que cada uno de nosotros aceptamos la asignación que se nos da dentro de la congregación, o llámese miembros como pensar que nosotros como iglesia Camino de Santidad somos un miembro y que la iglesia del otro pastor es otro miembro y la iglesia del otro pastor. Tenemos que estar armonizados, unidos, trabajando en función de lo que Dios ha determinado. Esa es la segunda fase. Cuando esta fase se termine, cuando esta fase, más que terminarse, se perfeccione, la expresión correcta, cuando nosotros caminemos en la dirección de lo que Dios quiere, y cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tengamos esa obediencia perfecta, entrará la tercera fase. Entonces yo quiero regresar un momento a los 7 montes. Y yo les decía cuando hablábamos de los 7 montes, siempre se nos enseñó un evangelio de salvación. Nos morimos, nos vamos para el cielo. Nos morimos y nos vamos para el cielo. Acá esto que se acabe, que se hagan lo que quieran, nos vamos para el cielo. Pero dijimos que no, que el evangelio del reino es que nosotros venimos a traer el reino de Dios a esta tierra, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo traemos el reino de Dios a esta tierra? No es imponiéndolo, no es con golpes, no es con, qué sé yo, con actitudes hirientes, sino dice que se establece el reino de los cielos en la tierra cuando nuestra obediencia sea perfecta. O sea que la tercera fase iniciará cuando nosotros podamos ser perfectos. Muchos de ustedes estarán diciendo, pastor, eso demora mucho. No, depende de nosotros, depende de que le permitamos al Espíritu Santo obrar. ¿Por qué Dios ha permitido todo este cuento de las pandemias y de todo lo que hay? Bueno, sencillamente porque era un tiempo de acercarnos a Dios y de entrar en ese tiempo de comunión, ¿de acuerdo? Entonces, antes de seguir, voy a mirar sus respuestas si las hay. Y entonces, Edwin Cuerdo, buenas noches, Edwin, estamos contigo en este momento, con tus hermanas, con Esperanza, con Gloria, con tu hermano Alberto, y vamos a orar más adelante por tu mamita. Para que lo que sepan, la hermana Anita está en este momento en un estado delicado de salud y necesitamos orar por ella. Mateo Díaz, buenas noches. Lucy Huesa, buenas noches. Giancarlo, buenas noches. Bueno, nos saludan. Luis Hernando, buenas noches. Diana Catalina, esta noche quiero que charlemos. Lucy Huesa dice,
La iglesia somos nosotros y los delegados por Dios para llevar paz, verdad, las buenas nuevas de salvación con nuestros ejemplo, transparencia, amor y unidad, etcétera. Gracias. Don Álvaro Marín dice, porque como iglesia hemos recibido el Espíritu Santo y nos unimos a el camino que lleva al encuentro con nuestro Salvador. Él es la luz y esa luz es la que debemos compartir. Ok, gracias. Don Luis Hernando, buenas noches. Espero que estés con Dianita. Dice, la iglesia como personas debemos estar en pie. Somos como soldados de Jesús, guiados a su pueblo por caminos de santidad. Ok. Señorita Franci, buenas noches Franci, dice, significa que como miembros de la iglesia debemos dar testimonio de humildad, mansedumbre, sujeción, obediencia y a la cabeza que es Cristo. Nancy nos está viendo y Nancy dice, es la guía y la esperanza de esta humanidad a través de Cristo y entre más oscuro el mundo, más debe brillar. Ok, gracias por esas respuestas porque es lo que Dios nos pide que nosotros seamos a este mundo y que caminemos en esa dimensión. Y entonces, siguiendo con este contexto del cuerpo, voy con mi primer punto. Y el primer punto es, el cuerpo es el mejor ejemplo de sujeción. El cuerpo es el mejor ejemplo de sujeción. Y quiero compartirles mi segunda pregunta. Y la segunda pregunta es esta. ¿Tienes algún conflicto cuando tu cabeza da órdenes a tu cuerpo? Ahora tú vas a decir, ¿y esa pregunta qué es, pastor? Bueno, yo quiero que lo piense físicamente. Y quiero que si hay algún conflicto, lo piense. Y voy a hablar, y esto lo hablo con respeto, o sea, no lo hablo de una manera satírica o burlona, sino lo hablo con respeto. Pero tal vez usted y yo hemos conocido personas que tienen tic nerviosos en una ceja, en la cabeza, en un brazo, y uno lo ve a esas personas haciendo movimientos involuntarios y generalmente causa como extrañarse, pero ¿qué pasa? ¿Por qué esa persona actúa así? Pero resulta que actúa así porque algo está funcionando mal y entonces no puede controlar ese movimiento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué nos da como cierta curiosidad el preguntarnos qué pasa con esas personas? Porque no es lo normal, ¿verdad? Entonces, si yo estoy hablando, pero hablando y empiezo a subir la ceja todo el tiempo, usted va a decir, bueno, pero ¿qué le pasa? O sea, no la puede dejar quieta, o si muevo la mano todo el tiempo, bueno, ¿qué es lo que sucede? Porque no es lo normal. Entonces la pregunta es, ¿tienes algún conflicto cuando tu cabeza da órdenes a tu cuerpo? Entonces espero que ya la pregunta esté, sí, ya está ahí, perfecto, gracias. Y entonces voy a leer, Giancarlo respondió a la pregunta anterior, significa que debemos cumplir el mandamiento de Dios de llevar luz donde hay oscuridad, es decir, llevar el evangelio a todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, Estefanía creo que responde al anterior, no le ha alcanzado antes de que Mateo colocara la pregunta. Dice, buenas noches, para mí significa la responsabilidad que tenemos de esforzarnos y generar impacto como un solo cuerpo y no individualmente, pues no podremos unirnos en la iglesia para obedecer y salir al mundo a trabajar cada uno por su lado. Ok, gracias Estefanía. Hacía rato que no te veíamos en nuestras respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tienes algún conflicto cuando tu cabeza da órdenes a tu cuerpo? Entonces, la palabra en Juan, capítulo 17, versículo 21, leo nuevamente de la traducción lenguaje actual, dice, te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Wow. Entonces, acá yo quiero hablarles de algo que para mí es muy importante y yo creo que este tema pareciera sencillo, pero creo que tiene mucha profundidad. Porque tiene que ver directamente con el Padre, tiene que ver con el Hijo, pero tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo estás tú unido en este momento con el Espíritu Santo? Porque si hablo en el cuerpo físico, el cuerpo físico, tanto la cabeza como el cuerpo, participan de una sola vida y de una sola naturaleza. Ese es
el contexto o el equilibrio de nuestro cuerpo físico. Y cuando yo llevo este plano, cuando yo llevo esta enseñanza al plano de la obra de Jesucristo, yo necesito entender que cuando yo acepté a Cristo, morí a una antigua naturaleza, morí a una antigua vida y ahora comparto la vida y la naturaleza de Cristo. O sea, esto es bien importante. Ya mi vida y mi naturaleza no es la vida que yo tenía anteriormente, no es la vida que tenía cuando, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, andaba muertos en mis delitos y pecados, sino que ahora es la vida que Cristo me dio y es la naturaleza de Cristo. Tú no sé si entiendas eso, pero tienes y tengo la naturaleza de Cristo. Esa es nuestra naturaleza. En esa naturaleza es que nosotros caminamos, vivimos, fluimos en todo lo que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? Así que la obediencia es natural y de manera consciente o inconsciente. Entonces, era lo que yo les decía. A menos que haya un problema. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos hace un momento una situación con Alvarito Marín. Y Alvarito Marín estuvo hospitalizado. ¿Y por qué? Porque su cuerpo no estaba respondiendo a las órdenes de la cabeza. Sus pulmones no estaban funcionando como debieran. ¿Porque no querían o por parte de la enfermedad? Bueno, seguramente fue por la enfermedad, pero había algo que obstruía la orden que su mente daba de respirar, ¿de acuerdo? Cuando él sentía la sensación de ahogo es porque su cabeza estaba diciendo respire, respire y no había unos pulmones que respondieran, ¿de acuerdo? Cuando le empezaron a aplicar el antibiótico y tuvo problemas en su sistema digestivo, bueno, tuvo que ver con lo mismo, ¿de acuerdo? Algo no estaba funcionando bien y cuando eso dejó de funcionar bien, entonces se vio en el cuerpo total. El problema era los pulmones o el problema era de la parte digestiva, pero todo su cuerpo sufrió las consecuencias de lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese instante. Así que cuando yo estoy sano, entonces resulta que yo estoy mirando lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Entonces mi mano derecha en este momento toma la taza, la lleva a la boca, mi boca toma, traga el trago de tinto que me acabo de tomar y sigue conversando porque yo le estoy dando la orden y esta mano seguramente está quieta o se mueve si yo le digo y todo mi cuerpo está funcionando armónicamente, ¿de acuerdo? Pero no, la mano no está diciendo, pero yo ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? O el pie no dice, oiga, yo quisiera más bien tomar yo la taza de café. No, no, no. Mi cuerpo funciona de la manera armónica. Y cuando mi cabeza da una orden, ninguno de los miembros que recibe la orden está preguntándose si lo tiene que hacer o no, por qué yo, por qué no, sino simplemente está cumpliendo. No sé si usted entienda ese grado de sujeción que hay en el cuerpo, porque cuando yo lo llevo al plano espiritual, esa misma sujeción es de la que me habla el Señor. Por otro lado, entonces hay cosas que son conscientes y otra, yo no sé si la palabra sería inconsciente o sería automática, porque inconsciente me suena como que no. Pero bueno, yo quiero ahorita hablar de la inconsciencia. Resulta que, por ejemplo, el tomar el tinto no es algo que yo haga ya cotidianamente, lo haga. Entonces yo tengo que dar la orden, tomar el pocillo, de subirlo, de bajarlo, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que yo no tengo que dar la orden todo el tiempo. Mi corazón no está esperando que mi mente diga, oiga, lato. No, 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 mi corazón late. Y yo me acuesto a dormir y gracias a Dios mi corazón sabe que tiene que hacer eso, porque usted se imagina que usted esté durmiendo y el corazón diga, nadie me está yendo nada, yo paro. Está cumpliendo una función. O yo sigo respirando, o mi sistema digestivo sigue funcionando. Entonces hay funciones que son mandadas y hay unas que son automáticas. Es más, hay cosas que empezamos a hacer porque la rutina nos lleva a hacerlo. Hoy estábamos en una visita y estábamos hablando acerca de este mundo de la tecnología y hablábamos, por ejemplo, de todo esto de grabar y de mandar los videos. Y yo les decía que el tiempo donde estuvimos solos con mi esposa, pues obviamente fue duro, en algún momento fue traumático porque no sabíamos nada de esto y coger y cómo se manda y cómo se pega el link y cómo se hace y bueno, todo el montón de cosas, ¿de acuerdo? Y si nosotros pudiéramos empezar a mirar desde las primeras grabaciones hasta las últimas, seguramente será muy chistoso. Hoy usted está viendo que estamos haciendo algo diferente porque ya los chicos están acá y porque hay un aparato que permite mirar para acá, mirar para allá y seguramente hace la charla más dinámica, pero las primeras eran sin sonido, sin nada, sin diapositivas, solamente mirando una cámara y plano, 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 plano. ¿Por qué? Porque no sabíamos.
porque no teníamos esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué voy con esto? Pero llegó el momento donde lo aprendimos y ya se volvió algo mecánico, algo que hacíamos automático. Cuando yo aprendí a manejar vehículo, y yo creo que todos los que vivieron esta experiencia lo saben, entonces cuando usted hacía el curso de la conducción, entonces le decían, bueno, entonces vamos a aprender a conducir, entonces usted coloca las manos como si fueran manecillas de reloj a las 10 y 10, y entonces estos son los cambios, y es la primera, y es la segunda, y la tercera, y la cuarta, es la reversa, usted oprime el clutch, mete el cambio, saca, bueno, y todo lo que le explicaban. Y usted los primeros días que hacía eso, usted estaba pensando en cada paso que tenía que hacer, cómo metía el clutch, cómo sacaba, no sé qué, miraba hasta el cambio, usted me miraba ya, ¿de acuerdo? Pero ya cuando usted ha aprendido, usted va en el carro, va teniendo una conversación con alguien, va hablando por manos libres o no sé qué, y usted va haciendo todo lo que antes le explicaron, pero ya no tiene que estar 100% pensando en eso, porque ya es algo automático. Ese es nuestro cuerpo, esa es nuestra, cómo funciona mi cuerpo. Entonces, la mano no dice en algún momento, no, no quiero meter el cambio, o el pie del acelerador, o el pie que frena, no, no, estamos en la condición de lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Hay una función, hay una obediencia a la cabeza. Y va más allá que el mandato. Yo quiero explicarle esto porque es la sumisión. Va más allá de de la obediencia, porque la obediencia es cuando yo solamente estoy esperando que me den órdenes, que me digan, ahora sigue esto, ahora haga lo siguiente, sino que nosotros en nuestro cuerpo como que corremos esa segunda milla, como que vamos más allá, como que si mostramos entusiasmo lo mostramos con ganas, o si estamos tristes a veces lo mostramos con ganas que estamos tristes o enojados, como que disfrutamos las cosas que hacemos porque ya nuestro cuerpo está entendiendo las razones o las órdenes que tiene que cumplir. Ya muchas veces ni siquiera es como algo que me toca, sino el cuerpo lo obedece. ¿A qué voy? Que nosotros en Cristo deberíamos vivir así. Tal vez al principio tú necesitaste la ley, al principio necesitabas que alguien te dijera no robarás y entonces para no robar, entonces, ay, verdad, no, no puedo robar. Pero como que ya el momento tú no necesitas que te digan no robar, sino que tú sabes que hay un principio en tu vida, hay un principio que te revela eso, que el amar al prójimo, que el aprender a perdonar, que el pedir perdón. Ya hay principios que están instaurados porque tu cabeza, que es Cristo, lo ha mandado a ti de una manera individual si eres el cuerpo o al cuerpo completo que es la iglesia y entonces caminamos en función de lo que Cristo ha determinado, de lo que Él ha pedido y cómo podemos funcionar. Así que esa es la parte del cuerpo. No sé si haya respuestas, vamos a mirar si hay respuestas. Entonces, no hay respuestas. Entonces, si no, no hay respuestas, solamente Teresita que nos está viendo. Teresita, Dios te bendiga. Pero bueno, vamos a seguir porque el tiempo corre en televisión y vamos a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto es el siguiente. Nuestro segundo punto es, desconozco autoridad en la cabeza al desconocerla en los miembros. Desconozco autoridad en la cabeza al desconocerla en los miembros. ¿A qué me refiero? En que yo no puedo entender que hay una autoridad de la cabeza si desconozco la autoridad de los miembros. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a mirarlo. Y viene la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿reconocer la autoridad de Cristo? Reconocer la autoridad de Cristo en un miembro del cuerpo. Reconoces, yo tengo malas que escrito, ya sé que ya está bien. ¿Reconoces la autoridad de Cristo en un miembro del cuerpo? ¿Por qué? O sea, si tú reconoces la autoridad. Bueno, Lucecita respondió al anterior, lo leo rápidamente y seguimos. Dice, sí, porque muchas veces, no hay unidad, hay algo que está funcionando mal y que mi cerebro se niega a aceptar. Esto genera conflicto. Ok, gracias Lucecita. Pero ahora, ¿reconoces la autoridad de Cristo en un miembro del cuerpo? ¿Por qué? ¿Y por qué sí o por qué no? Entonces, yo lo he mencionado y acá tenemos que aprender a entender que Dios ha establecido autoridades. La cabeza de la iglesia es solamente una y es Cristo. Pero Él ha delegado esa autoridad. Entonces, y no estoy hablando solamente del pastor, no diciendo, y tienen que obedecer al pastor. No, sí hay que obedecer al pastor, pero resulta que hay muchas autoridades en la iglesia. Entonces, yo lo mencionaba en este sentido. Cuando estamos en la iglesia y estamos en el tiempo de la alabanza,
y Mateo está con su grupo de alabanza dirigiendo la alabanza, pues en ese momento Mateo es autoridad y yo me sujeto a la autoridad que tiene Mateo en ese instante. Cuando estamos mañana en la oración, yo no la dirijo, sino la va a dirigir otra persona. Bueno, pues yo me sujeto a la autoridad de esa persona que está dirigiendo la oración. Ahorita en todo este tiempo del protocolo y de las medidas de bioseguridad, bueno, hay una persona en la iglesia encargada de dirigirnos a todos en que cumplamos las normas. Y entonces tenemos que cumplirlas para que todo esté bien, para que no haya ningún problema y la gente no tenga temor de ir a la iglesia porque sabe que hay una persona que está cumpliendo. Entonces, cuando nos sujetamos, pero si yo le digo a la autoridad, hágalo, pero Mateo está cantando y yo, no, Mateo, espere, bájese que no me gustó, yo quiero predicar ya. O si mañana la persona que está dirigiendo la oración, yo digo, no, espere que no me gusta, yo mejor lo hago de esta manera. Pues estamos pasando por encima de la autoridad. Entonces, ¿cómo te va a ti con las autoridades delegadas en la iglesia? ¿Te es fácil? ¿Las aceptas? ¿O te cuesta trabajo? Porque tiene que ver con la autoridad del cuerpo, de la cabeza, perdón. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5, Romanos 12 del 4 al 5, dice lo siguiente, Romanos 12 del 4 al 5, dice lo siguiente. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, todos los miembros cumplen las órdenes de la cabeza. O sea, todos los miembros de mi cuerpo. Mi boca, mi nariz, mis oídos, mis manos, mis pies, mis órganos internos, todos cumplen las órdenes de la cabeza, ¿de acuerdo? La mano no puede decir, no, es que yo quiero mirar qué fue lo que hice. No, la mano no puede hacer eso. La mano puede darle la orden a la cabeza para que mire el ojo qué es lo que voy a tomar, qué es lo que está sucediendo. Entonces cada uno de mi ojo, por ejemplo, no siente las superficies lisas, planas, suaves o ásperas, ¿de acuerdo? Pero mis ojos no ven los colores, si es verde, si es amarillo, si es azul o rojo. O mis pies sí huelen cuando tienen pecueca, pero no pueden oler si el aroma es bueno o es malo, ¿de acuerdo? Entonces cada parte del cuerpo tiene una función. Pero, pero digamos que en algún momento determinado hay uno que tiene la orden. Entonces voy a colocar esto en este contexto. Cuando, vuelvo a tomar a Álvaro como ejemplo, cuando Álvaro estaba enfermo, su nariz y sus bronquios querían respirar, pero sus pulmones no estaban respondiendo, no se estaban sujetando a la orden. Entonces seguramente Álvaro que quería y se quedaba ahogado porque no tenía la capacidad. Y entonces había una parte, un miembro de su cuerpo que no se estaba sujetando a la autoridad. ¿A la autoridad de qué? De ese miembro. Pero si usted acaba de decir que la autoridad es la cabeza, sí, claro, pero la nariz y los bronquios, qué sé yo, le estaban diciendo a su cerebro que los pulmones reaccionen y los pulmones no querían reaccionar. Y aquí es donde nosotros entendemos cómo nosotros debemos establecer ese orden, cómo nosotros debemos empezar a entender que Dios quiere que haya un equilibrio entre lo que estamos haciendo. Así que entre ellos se coordinan mediante la cabeza mutuamente, pero la cabeza como que obviamente entiende todo lo que está sucediendo, pero también da la capacidad de seguir ese orden, ese lineamiento, lo que estamos haciendo, de la manera como debemos estar actuando, ¿de acuerdo? En lo que hay. A mí me impresiona cuando la semana pasada, me gusta el deporte, ustedes saben que me gusta mucho el deporte. Y el sábado en la mañana me quería ver la contrarreloj de la última etapa del Tour de Francia. Uy, me pareció espectacular. Viviré con esa, ningún colombiano estaba allí. Es más, a Superman López, que era el colombiano, los dos primeros lo pasaron y lo dejaron botado. Pero más que mirar eso desde el punto de vista de del amor patrio, era mirar la parte de los deportistas. Y entonces me impactó cómo los dos últimos corredores estaban ordenándole a su cuerpo dar lo mejor, cómo los dos últimos corredores estaban exigiéndole a su cuerpo. Ahora, uno de los dos funcionó mejor que el otro, uno de los dos tuvo mejor resultado que el otro. Es más, en ese lapso de tiempo le quitó el liderato y le quitó la carrera al que estaba de primero, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que yo vi era cómo
de pronto sus pulmones estaban exigiendo que hubiera más aire, cómo los músculos de sus piernas estaban dando al máximo, cómo la posición del cuerpo en la bicicleta correspondía a algo, porque no es montar la bicicleta como la montamos nosotros, sino era colocarla en una posición aerodinámica, y todo el conjunto de lo que hizo el cuerpo dio al final la victoria. Entonces cuando dijeron quién ganó la etapa y quién ganó la carrera, fue ese cuerpo entero. O sea, no fueron las piernas, no fue los pulmones, no, fue el cuerpo entero, ¿de acuerdo? Entonces en la iglesia sucede lo mismo. A veces fallamos porque no nos sometemos, porque queremos el protagonismo, porque quiero que a mí me vean más, porque quiero que suceda más. Hay algo que pasa, como tengo acá Mateo, lo pensé y lo recordé, porque alguna vez lo escuché. ¿Qué es que un grupo de música suene armónicamente? Que suene armónicamente es que todos los instrumentos estén a un mismo nivel de sonido. Cosa que ninguno sobresalga sobre el otro, porque entonces eso va a formar una disonancia, sino que la guitarra con el teclado, con la batería, o bueno, en el contexto que usted quiera, una filarmónica, un grupo de alabanza o algo diferente, todo suene bien, aún la misma voz del cantante que pueda tener los matices correctos. Las voces primeras, las voces segundas, porque eso a la armonía. Pero ¿qué pasa si alguno de ellos, como grupo, quiere sobresalir sobre el otro? Pues seguramente va a generar un choque. Y eso es lo que pasa cuando nosotros en nuestro cuerpo no tenemos esa armonía. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos eso. Y entonces necesitamos reconocer en otros miembros la autoridad. ¿De acuerdo? Y reconocer en otros miembros la autoridad es reconocer, por ejemplo, la autoridad que puede tener el pastor, o la autoridad que puede tener la persona en la que el pastor ha delegado una autoridad, ¿de acuerdo? Entonces el pastor, claro, el pastor está para solicitar a las personas que ha colocado sobre autoridad rendimiento, bueno, qué pasó con esto, qué pasó con aquello, cómo se está haciendo, ¿de acuerdo? Pero esas personas que reciben autoridad, se supone que reciben la autoridad porque tienen la capacidad de ejercer esa función, de hacer lo que se está haciendo. Entonces, y esas personas fueron capacitadas por el cuerpo antes que en hacer lo que tienen que hacer, en cumplir y en obedecer. El domingo nosotros teníamos un nuevo miembro en el equipo de audiovisuales, una persona nueva. Pero esa persona nueva llegó tan dispuesta y resulta que no conocía nada de audiovisuales, pero ya había sido capacitada en la iglesia en otra área, en el área espiritual, en el área de entender que hay un cuerpo, que hay una sujeción. Y vino y eso fue lo que hizo. Dijo, acá estoy, ¿qué me mandan a hacer? Cogieron, le dieron una lección rápida de lo que tenía que hacer y creo que lo hizo excelentemente. Entonces, eso es lo que nos habla a nosotros esto. ¿Qué hubiera pasado si esta persona llega y dice, ah, no, yo no quiero eso, a mí déjeme ecualizar el sonido? Y ni sabe cómo funciona eso. Pues obviamente hubiera sido algo que no esté acorde. Y eso pasa cuando llegamos a imponer nuestras ideas o a no querernos sujetar. Pero en el cuerpo es diferente. Porque el cuerpo se sujeta a la cabeza que es Cristo, y sujetándose a la cabeza que es Cristo, reconoce la autoridad en las diferentes personas. Por eso mi pregunta es, ¿te cuesta o es fácil? Y lo he dicho ahorita cuando entremos otra vez a la iglesia, ahí sí voy a alegrarme con las personas que a veces son rebeldes, porque los conozco. Y tristemente, muchos son de los servidores, pero otros son otras personas. Entonces llegamos a la iglesia y no le hago caso a la ujier. Yo me siento donde yo quiera. Yo me quiero quedar acá. No, pues qué pena, pero con el nuevo protocolo, si usted llegó y le dijeron se sienta en la silla 1, se sienta en la silla 1 y ahí está desde que empieza el servicio hasta que se acaba. Y si a usted le dijeron se sienta en la silla 50, en la silla 50 se sienta. Y no puede llegar nadie, es que ahorita viene mi tío, mi sobrino, mi esposo, mi esposa, le guardo el puesto. No, cada cual se va sentando, de acuerdo. Los servidores van a estar allí en ese ámbito, de acuerdo. Entonces me habla de algo diferente, me habla de cómo Dios quiere que nosotros establezcamos un orden en lo que estamos haciendo. Entonces, ¿te cuesta sujetarte a las autoridades en la iglesia? Y voy a mirar si hay respuestas. Entonces Francis Penel dice, si el Espíritu Santo mora en mí, Él me inquieta para que yo haga las cosas correctas. Ok, gracias. Nancy Parra dice, sí, porque es una autoridad delegada por Dios para liderar en su momento.
aunque a veces cueste cuando no estoy de acuerdo a su proceder, pero debo sujetarme por obediencia. Gracias. Francis Pinel responde a esta pregunta. Aunque a veces desobedezco, siempre trato de conocer la autoridad de Cristo y me someto. Morir a la carne, que es lo que más cuesta, no olvidar la obediencia. Y Lucy dice, sí, lo reconozco en las autoridades delegadas y así nos siempre me guste, me debo sujetar. Ok, gracias. Así que así no nos guste, nos debemos aprender a sujetar, como dice Lucecita. Y entro a mi último punto. Mi último punto es como chistoso, pero a lo mosquetero coloqué yo. Todos para uno y uno para todos. A lo mosquetero, todos para uno y uno para todos. Y viene la última pregunta, y acá sí quisiera que todos los que están conectados pudieran responder esta pregunta, porque me gustaría. Dice, ¿has bendecido o has sido bendecido por un miembro del cuerpo? Y estoy hablando obviamente de la iglesia. ¿Has bendecido o has sido bendecido por un miembro del cuerpo? Entonces piense por un momento. Y bueno, claro, si usted ha bendecido a alguien, diga, sí, yo he podido bendecir a alguien. No nos diga el nombre ni cuál fue la bendición que dio, pero díganos, sí he bendecido y me sentí bien, me sentí contento o me sentí triste. ¿Cómo se sintió cuando bendijo? Y si usted ha sido bendecido por un miembro del cuerpo, y cuando usted fue bendecido por ese miembro del cuerpo, ¿cómo se sintió? ¿Se sintió feliz? ¿Se sintió agradado? ¿O se sintió mal porque se sintió que fue humillado? Qué sé yo, lo que haya pasado, pero yo quiero que usted me diga cómo se sintió en ese momento, ¿de acuerdo? Otro sorbito de tinto, que está delicioso, y vamos a seguir en ese contexto, ¿de acuerdo? Ahora se regó este tinto, mi esposa me va a regañar hoy, listo. Entonces seguimos en esto, ya está la pregunta para que ustedes contesten, y espero que estén muy pendientes de contestar esta pregunta. Ahora, ¿cómo explico esto? Nosotros somos un cuerpo en Cristo y necesitamos tener esa unidad en Él. Y hay un texto que me encanta, Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23, y dice la palabra: la lámpara del cuerpo, esta la leo de la Reina Valera, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Listo? Ahora, tomé este texto porque tiene que ver con la parte de la luz que estamos hablando al principio. Pero usted lo puede aplicar a cualquier parte de su cuerpo. O sea, si su mano bendice, levanta, fortalece, esto dignifica y fortalece todo su cuerpo. Pero si su mano, por el contrario, hace cosas malas, roba, golpea, hiere, pues obviamente estará trayendo maldición a su vida, ¿de acuerdo? Entonces, es imposible hacer de un solo miembro todo el cuerpo. Sabe que hay denominaciones, y no lo digo criticando, sino lo digo para que nosotros no caigamos en el error, que se cree en el cuerpo entero. Entonces, bueno, no lo he escuchado últimamente, pero hace muchos años, cuando yo empecé mi vida cristiana, había X lugar, no importa el lugar, pero yo tuve que aconsejar a más de una persona que llegó a la iglesia en la que nosotros estábamos, y venían asustadas porque dijeron, es que nos dijeron de esa iglesia que eso nos íbamos de allá, nos maldecían y que no íbamos a tener salvación y que solamente en esa iglesia. Y yo decía, pero ¿de dónde salió esa herejía? Y esa iglesia o ese lugar lo que pretendía era pensar que como miembro eran el cuerpo completo de Cristo. Y resulta que mi mano no es todo el cuerpo. Resulta que mis ojos no son todo el cuerpo. Resulta que mis pies no. Mis manos, mis pies, mis ojos, mi nariz, todo mi ser es el cuerpo. Es un solo cuerpo. Giovanni es todo lo que se ve, no es solamente una partecita. Mi mano es Giovanni, sí, claro, pero mi pie también, mi mejilla y todo lo que tengo. Entonces yo necesito entender cómo es que yo funciono en ese sentido, y cómo no una parte de mi cuerpo, porque si mi cuerpo fuera la mano, ¿dónde hablaría? ¿Dónde leería? ¿Dónde miraría? Si mi cuerpo fuera el ojo, listo, perfecto, vería tan lindo ver todo,
pero no puedo disfrutar olores, no puedo gustar sabores, no puedo movilizarme, ¿de acuerdo? Si mis pies son solamente el cuerpo, listo, me puedo mover, pero seguramente me tropezaré todo el tiempo porque no tendré algo que me diga hay un obstáculo, se puede pegar, se puede lastimar. Entonces yo necesito entender que un miembro no es el cuerpo, pero que todos mis miembros son un solo cuerpo. Entonces tenemos diferentes miembros y todos los miembros debemos amarlos. Dice Pablo que hay miembros que son más honrosos que otros, eso es lo que dice Pablo. Y que de pronto nos preocupamos más por los visibles, ¿verdad? Hoy Mateo está viendo que es que tocaba ahora en las de la alabanza maquillaje, no sé qué, y echarles no sé qué más cosas. Listo, ¿por qué? Porque dice que a veces buscamos ¿cómo dice Pablo? Pablo dice como poner más bonitos aquellos que son más visibles, pero hay otros que son más importantes, bueno, más importantes no, son más vitales es la palabra, el corazón, los pulmones, y que no los vemos nunca, no tenemos cómo mejorarlos en su aspecto o algo así, y habla, pero somos un solo cuerpo en ese sentido. Entonces, la unidad radica en exaltar el cuerpo por el trabajo de los miembros. Entonces, un bailarín, un jugador de fútbol, un pintor. Al pintor se le llama tremendo pintor. Pero cuando él pinta, ¿él qué hace? Utiliza la destreza que tiene en su mano, más la capacidad que tiene para combinar colores y observarlos y generar texturas, ¿de acuerdo? Un excelente chef, ¿por qué se le admira? Porque es lo que hace, pero tiene que haber una capacidad de él de combinar, de que su olfato, de que su gusto sepa mezclar sabores y combinar comidas, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo al talento, yo puedo entender qué es lo que Dios quiere y cómo puedo determinarlo. Y eso es lo que hace que nosotros seamos una bendición. Ahora, la pregunta hubiera podido ser también, ¿o has sido ofendido, lastimado por un miembro del cuerpo? Y no quiero llegar a eso, o has lastimado, porque de pronto sería la parte negativa. Pero yo quiero mirar es la parte positiva, la parte donde tú que me estás viendo en esta noche puedes decir, sí, yo un día pude bendecir a alguien y me sentí tan bien. Un día alguien necesitaba un abrazo, necesitaba una palabra, necesitaba solamente que alguien estuviera ahí para escuchar y yo fui ese oído. O necesitaba alguien que le diera una palabra de consuelo y yo fui esa boca, o necesitaba que alguien le guiara y yo fui esos ojos, o necesitaba que alguien le sirviera y yo fui esas manos. Si ves cómo pudiste en algún momento de tu vida ser bendición para otra persona y lo hiciste como miembro del cuerpo de Cristo. Y de pronto la gente dice que recibió esa bendición, dice, oiga, qué bueno ser parte de la iglesia porque recibí esta bendición. O cómo tú en este tiempo has podido ser bendecida o bendecido por alguien. Alguien vino a tu casa, te ayudó, te escuchó, te llamó, te hizo una palabra de bendición y tú dijiste, wow, me siento bien. La semana pasada estuvimos todos unidos como miembros pasada y antepasada creo, por Álvaro. Hoy en esta noche queremos por Anita, podemos unirnos para estar con las personas, para ser apoyo, para ser bendición, para estar en el momento justo. Entonces eso es lo que refiere esta palabra y quisiera, no sé si lo están haciendo o no, pero quisiera que ustedes pudieran decir, oiga, sí, yo reconozco que sí hay alguien que me ha bendecido, sí puedo reconocer que hay alguien que ha estado conmigo, sí puedo reconocer que hay alguien que ha podido entregar lo mejor y yo he sido bendecido por esa situación, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero pedirle en este momento que me deje leer sus respuestas. De esa manera, como les acabo de leer, llegamos a ser luz. Cuando nosotros tenemos una sujeción total a la cabeza, de tal manera que servimos al cuerpo. ¿Por qué fallan las relaciones en el gobierno y en el pueblo? Porque el gobierno puede ser arbitrario, porque puede fallar, porque puede ser autoritario, porque el pueblo puede ser rebelde. Porque fallan las relaciones entre esposo y esposa, lo mismo, porque tanto cabeza como el que está sujeto pueden fallar. Lo mismo entre padres e hijos, o lo mismo entre jefes y empleados. Pero cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de algo totalmente diferente, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a mirar las respuestas que ustedes han colocado.
Pochita desde Ecuador nos está mirando. Pochita, Dios te bendiga. Ya acaba de salir una lágrima, Mateo, de emoción de saber que su mamá está con nosotros. Sí he podido, Cielos Hernando Páez dice, sí he podido bendecir a alguien de la iglesia y me dio mucha alegría de poder ayudar a alguien que lo necesitaba. Amén. José Ramón, te he pensado hoy todo el día, Andreita, espero que estén bien. Dice Edwin, yo sí fui bendecido y me sentí bien y que no estaba solo. Ok, quiero decirle que Don Edwin dice, habla de los angelitos porque ha estado en su vida un angelito muy lindo que Dios colocó y lo ha bendecido. Giancarlo dice, sí, he bendecido y he sido bendecido por varios miembros de la iglesia y estoy agradecido con Dios y con los miembros que me bendijeron, a mí y a mi familia. Dios les multiplique grandemente. Amén. Nancy Parra dice, sí he sido bendecida y he podido bendecir a otros miembros. Ha sido muy satisfactorio y de gozo. Se llena mi corazón de suplir en algo la necesidad de otro y vale su rostro de alegría. Ok. Francis Penel dice, he bendecido con mucho amor y he sido muy bendecida por un miembro del cuerpo, lo cual me ha llenado de mucha felicidad. Dice Arelis, sí he bendecido en varias ocasiones, como también he sido bendecida y me siento feliz en poder ayudar a alguien y agradecida con Dios y con los que me han ayudado en un momento dado. Gracias. Claudita dice, he podido bendecir y he sido bendecida y mi corazón se llena de gozo y de alegría y de agradecimiento. Don Luis Hernando nuevamente. Ahora es Diana. Dianita dice, me he sentido bendecida con la palabra de Dios y su amor en la iglesia y sus pastores y es mi mayor bendición. Ok, gracias. Dice Belkis. Sí, él ha sido, he sido bendecida y me sentí muy feliz y también he podido bendecir. Somos bendecidos para bendecir a otros. Muy bien. Estefanía Rincón. Fui bendecida al ser escuchada y me sentí aceptada. Sé que esas personas al dedicar tiempo lo hizo en representación de la iglesia. Amén, qué bueno. Así que nosotros podemos entender que hay una bendición bien especial de parte de Dios y que Dios nos permite ser bendición. Así que somos el cuerpo de Cristo y yo quiero que usted entienda y vivamos como ese cuerpo de Cristo y entendamos el significado de la iglesia. Me encanta porque todos han dicho, he recibido y he dado, he recibido y he dado. Y es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces todos nos guardamos, todos hemos tenido una gripa o todos nos hemos machucado un dedo, todos hemos tenido, qué sé yo, una lesión. Y generalmente cuando una parte de nuestro cuerpo se resiente, todo el cuerpo se duele, pero todo el cuerpo va en busca de favorecer o de bendecir. Cuando usted se troncha o se lesiona el brazo derecho, su mano izquierda dice, no, de malas, no, seguramente no sé si ha intentado tomar sopa o escribir con la mano contraria a la que usted utiliza y es un camello, pero todo su cuerpo trata de suplir esa necesidad. Así que gracias le damos a Dios por ello. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Yo quiero orar por esta palabra, pero también quiero pedirles que me ayuden a orar. Nuestra hermana Anita García es la mamá de Edwin, la mamá de Alberto Cuervo, es la mamá de Glorita, de Esperanza. Sus hijas están en grupos, sus hijas están en grupos, sus nietas están en grupos, sus hijos casados están en grupo. Y ella está en su grupo de edad de oro. Y ahí en este momento necesita nuestra oración. Ella ha estado bastante delicada en la parte de la salud. Hoy estaban esperando para que la pudieran llevar al hospital y hospitalizarla. Vimos el milagro en Alvarito Marín y creemos que también vamos a ver el milagro en la vida de nuestra hermana Ana. Así que les invito a que oremos primero por la palabra y después de que oremos por todo lo que estamos diciendo. Padre, gracias te damos por esta palabra, por este tiempo y por la bendición de poder estar unidos.
Quiero bendecirte, Dios, por cada persona, Jesús, que se ha conectado en esta noche y por todo lo que ha recibido, Señor. Yo te pido que podamos entender la importancia, Dios, de aprender sujeción, obediencia. Y ahora más cuando venimos a este tiempo, de esta nueva realidad, de esta nueva normalidad, donde, Señor, depende de nosotros el autocuidado, Señor, el guardarnos, el conservarnos, Dios. Permítenos, Señor, como iglesia ser ejemplo. Ejemplo en nuestras casas, ejemplo en nuestros trabajos, ejemplo en nuestras relaciones cotidianas, pero principalmente ejemplo en la iglesia, Dios, que tengamos esa responsabilidad de actuar adecuadamente y, Señor, de ser cuidadosos, Señor, con las personas que nos rodean, Señor. Hoy bendecimos la iglesia y entendemos que la iglesia es el mejor ejemplo de sujeción, que nosotros somos los que podemos, Señor, mostrar cómo es la manera correcta de sujetarse a la autoridad, así como el cuerpo, que es la iglesia, se sujeta a la cabeza, que es Cristo, Dios del cielo. Dios, te pedimos que nos des armonía en medio de las asignaciones, Dios, que no querramos, Señor, simplemente el brillar con luz propia, que no queramos sobresalir sobre ninguna otra persona, sino que entendamos, Señor, que de acuerdo al llamado que tú nos has hecho, cada uno de nosotros podemos ser de bendición para las personas, Dios, y podemos levantar algo diferente, Padre amado. Ese cuerpo, Señor, que tú nos has dado es para que nosotros protejamos a cada miembro, y permítenos, Señor, guardar la espalda de nuestros hermanos, permítenos guardar la espalda de los que están en necesidad, pero permite, Señor, también entender que cada miembro puede cambiar, Señor, y servir al cuerpo entero, que como miembros, Señor, estamos llamados a darle lo mejor a cada persona. Hoy te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por esta palabra, y te pido que esta palabra sea revelada a cada corazón y a cada vida. Y hoy nos unimos en oración, así como te dimos gracias, Señor, y alabamos tu nombre por el milagro que hiciste en la vida de Alvarito, Señor, y cómo después de pasar esta situación tan dura lo rescataste, lo salvaste y lo bendijiste, Señor. Hoy queremos clamarte por nuestra hermana Anita, Dios de la gloria, clamarte por sus hijos, Señor, por Edwin, por Alberto, por sus hijas, por Gloria, por Esperanza, Dios, por sus nietas y por todas las personas que están viviendo esta situación de angustia al saber que la mamita está enferma, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que los médicos que la van a atender, Señor, tengan, Padre, la mejor actitud, Señor, la mejor forma de poderla bendecir, Dios, que el tratamiento sea adecuado, Dios, pero confiamos, más que confiar en el tratamiento, más que confiar en los médicos, colocamos nuestra confianza en ti, que eres soberano, que eres santo, que eres eterno y glorioso, y que tienes el poder para sanarla, para restaurarla, para bendecirla, para fortalecerla, Señor, en Cristo Jesús. Hoy declaramos, Dios del cielo, que eres tú quien obrará en ella esa perfecta voluntad, esa gracia y esa bendición, y te pedimos, Dios amado, que tú la sustentes, que tú la levantes y que tú la bendigas. Enviamos la palabra de sanidad y la palabra de restauración sobre ella para que tú la sanes y la bendigas. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración, y como iglesia, Señor, hoy nos dolemos con el dolor de uno de los miembros de nuestra congregación, Señor, y nos unimos todos en oración, Señor, no solamente en este momento, sino te pido, Padre, que nos des el compromiso para orar permanentemente en nuestros devocionales y nuestros tiempos de intimidad contigo a favor de nuestra hermana Anita. Hoy la bendecimos y declaramos sobre ella una cobertura especial, Señor, y la sanidad que viene de parte tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, muy bendecido hoy poder estar con ustedes, por poder compartir este tiempo. Muy agradecido con Santi y con Mateo también por esto que nos están permitiendo desde generar cada día algo mejor a la iglesia. Ya les dije, bueno, entonces primero, mañana 6 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración. Por favor, nos vamos a conectar. Usted ya sabe que faltando 5 minuticos para que sea el tiempo de la oración, yo le mando el link para que nos podamos conectar y para que podamos estar todos unidos. En la noche tenemos nuestro servicio, 8:30 de la noche, acá nos vamos a ver con esa palabra poderosa. Y por favor, los grupos de influencia, no deje conectarse. Yo no sé si todos los grupos, pero quiero decirle que Matrimonios, que lidera Héctor y Nancy, Giovanni y Alexandra, que el grupo que lideramos con mi esposa y con Alvarito Marín, que el grupo de Jairo y de Paola, estamos preparando lo de Amor y Amistad. No sé, los otros me cuentan y si quieren les hago la publicidad. Y hoy estoy feliz porque nosotros vamos a tener como presentaciones. Ya estamos descubriendo nuevos talentos para la alabanza. Entonces estamos viendo canciones, estamos viendo bailes, danzas,
danzas y todo bien especial, así que por favor anímesen y vamos a tener ese viernes algo bien lindo. Y usted vincúlese al grupo de influencia. Los que están estudiando no dejen de estudiar. La apertura de la iglesia. Vamos a dar una indicación. Ya podemos abrir la iglesia. Si quisiéramos mañana la abriríamos. Pero no lo queremos hacer sino hasta que hagamos las cosas bien. Y ya les dije, con un cupo limitado. Vamos a sacar con Lucy, con Olguita, un formato donde los que quieran ingresar nos tienen que anotar en ese link su nombre, su cédula, las cosas para ya tener la planilla lista para que puedan ir. Vamos a tener inicialmente en octubre un único servicio, un solo servicio, donde de acuerdo a la capacidad, sacando el cupo de los de la alabanza, de los del sonido, de los pastores, que nos quede el cupo de las personas, y en ese único servicio vamos a empezar el protocolo. De acuerdo como nos vaya en octubre, entonces ya pensaríamos en noviembre en abrir otro servicio y ya vamos mirando cómo vamos fluyendo, ¿de acuerdo? El resto, si usted no se siente todavía tranquilo de ir a la iglesia, no se preocupe, pídale a Dios que le dé esa paz y que se le dé esa tranquilidad, pero mientras tanto continúe con nosotros a través de estas transmisiones que estamos haciendo. Los servicios que se van a hacer en la iglesia también se van a seguir transmitiendo, y obviamente no podemos dejar bajar este tiempo de oración y este tiempo de comunión, así que muy activos y en la bendición de Dios, ¿de acuerdo? Y recuerde que este viernes, después de los grupos de influencia que vamos a estar en celebración, Mateo nos va a hacer el favor de conectarnos con la velada a nivel Bogotá y vamos a orar por Bogotá. Pero quiero contarles algo. Esto que pasó en Bogotá, que después se llevó a nivel nacional y que vuelve a ser el de Bogotá, fue algo que ya inspiró a muchos países en Latinoamérica. Y próximamente ya está haciéndose toda la planeación para que tengamos una vigilia iberoamericana. Así que va a ser algo bien especial y estamos entendiendo que la oración tiene poder, y eso es ser un solo cuerpo. Escuchar la voz de la cabeza, que es Cristo, y seguir las órdenes. Así que los animamos. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche, que descansen. Mañana no se pierdan la oración y no se pierdan en la noche nuestro servicio. Hasta pronto.